Listo. Ok, gracias. Les decía que entonces, bueno, el fascismo histórico, entonces hay que recordarlo como una ideología política que se basa y que tiene su núcleo central en el nacionalismo exaltado, en el nacionalismo, en las corrientes nacionalistas europeas, muy conservadoras y que reivindican el pasado monárquico y el pasado de la grandeza imperial de muchas regiones europeas, etcétera. Esta presentación ya la habíamos visto en otra clase. Y también que va asociada a otro tipo de ideas como, bueno, en la manera en que la burguesía europea también reivindica valores como el patriotismo, la blanquitud, la reivindicación de una raza aria o una raza pura, o la idea de el supremacismo blanco, o la idea del supremacismo étnico, nacional, ¿verdad? Es decir, mi nacionalidad y mi etnia son superiores a las demás, entonces, por tanto, yo tengo el derecho de imponerme sobre otros, ¿verdad? De manera tal que el fascismo es una ideología política también colonialista e imperialista, ¿verdad? Y bueno, esta clase que hemos visto, nada más estoy repasando para entrar a la otra segunda etapa. Eh, También habíamos señalado que el fascismo en 1919 debe entenderse y debe comprenderse como una ideología política y una corriente de pensamiento que responde y que reacciona frente a la Revolución Rusa y frente a la amenaza del comunismo, frente a la amenaza del marxismo, también entendida como que el fascismo ha construido la idea de una autoridad, de un otro enemigo, ¿ya? De un enemigo político, ideológico, que es el judeo-marxismo, masónico también. La idea de que los masones, los judíos y los marxistas son agrupaciones que conspiran contra el orden establecido. Por lo tanto, se va a llevar a cabo toda una corriente de construcción, una corriente que construye una idea negativa y peyorativa de estos grupos, de los judíos, de los masones, de los marxistas, como grupos conspirativos, como movimientos que conspiran contra el orden establecido y quieren destruir la civilización. Aquí de nuevo entramos en la idea de civilización o barbarie, ¿verdad? La Europa civilizada se está viendo amenazada por los judíos, por los masones, por los marxistas. Ya aquí, digamos, se omite el desastre de lo que fue la Primera Guerra Mundial, porque son estas mismas fuerzas políticas de las élites dominantes, de los grupos dominantes, quienes desataron esa Primera Guerra Mundial en su obsesión por más territorios coloniales y sus luchas entre imperios europeos. Y después del desastre y la carnicería humana que provocaron durante 5 años, en 1919, hay que buscar nuevos chivos expiatorios, hay que buscar nuevos culpables, hay que buscar nuevos grupos a los que se consideran enemigos. Y estos van a ser los judíos, los marxistas, los comunistas, los masones también. Para muchos los liberales, el pensamiento liberal va a ser visto como una amenaza, ¿verdad? Por eso, bueno, hay todo un debate si el fascismo es parte del liberalismo o si más bien el fascismo es una reacción en contra del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Recordemos el liberalismo básicamente entendido como la corriente política de pensamiento que nace y que, bueno, no, que se desarrolla después de la Revolución Francesa principalmente, y había nacido con el pensamiento ilustrado, ¿verdad? El liberalismo político y económico, hay varias vertientes de liberalismos, pero principalmente está el liberalismo político y el liberalismo económico, que es, digamos, todo el proyecto que se da después de la Revolución Francesa y de las revoluciones burguesas del siglo XIX. Las burguesías toman el poder político, pero muchas veces ese liberalismo, en algunas tendencias, es un liberalismo muy radical cuando lucha en contra de las monarquías, de las tradiciones, de la Iglesia Católica. Entonces, también una forma en la que el fascismo se manifiesta es como defensa de esas tradiciones, defensa de las costumbres, de las buenas costumbres del pueblo europeo, la defensa del cristianismo, de los valores y principios cristianos. El liberalismo es visto como aberración y como pecado. Y uno de sus hijos más peligrosos, uno de los hijos más peligrosos del liberalismo es el comunismo. Del liberalismo político surge una vertiente política muy importante que es la del marxismo, la del anarquismo. Entonces, estas corrientes conservadoras dicen
Estos liberales que vienen de los revolucionarios franceses y que hicieron revoluciones, después de la Revolución Francesa se hicieron revoluciones por todas partes en América y en Europa, tienen una de sus vertientes más radicales y más aberrantes, pecaminosas además, que son los movimientos de los jacobinos. En Francia se les llamaba los jacobinos, que recuerden que habíamos hablado, son los más radicales de la Revolución Francesa, pero después los jacobinos tienen una gran cantidad de herederos, y de esos herederos vienen movimientos anarquistas, movimientos marxistas, dentro de los anarquistas, y hay otras tendencias como los comunalistas, que le llaman, o comuneros, los que creen en la propiedad común, ¿verdad? Que hay que destruir la propiedad privada, que hay que hacer haciendas donde todos tengamos derecho a la tierra y todos trabajamos lo mismo y nos repartimos todo por igual. Y vienen tendencias radicales de pensamiento político donde se señala hay que destruir el orden de clases sociales y de jerarquías para formar una sociedad igualitaria, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, claro, pasamos ya después a los años 20 y 30 por el desarrollo del fascismo en Italia, en Alemania principalmente. Ya habíamos hablado bastante de esto y llegamos incluso después a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, la Guerra Civil Española, que es importantísima, ¿verdad? Y después de la Guerra Civil Española estuvimos discutiendo un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, dos acontecimientos en los cuales el fascismo está profundamente involucrado o está directamente involucrado, ¿verdad? Y también, pues claro, la resistencia antifascista. La Guerra Civil Española fue muy importante, en la resistencia antifascista fue fundamental, y en la Segunda Guerra Mundial la resistencia antifascista fue clave para la derrota. Está encendiendo el abanico porque aquí empezó a llover y se hizo un bochorno espantoso. Les decía que, claro, la resistencia antifascista, ¿verdad? Por toda Europa fue clave. Las milicias antifascistas europeas, que en cada uno de los países que Hitler va invadiendo, resisten y luchan contra las invasiones nazis. Y bueno, en muchos países cayeron, ¿verdad? Los movimientos de resistencia fueron acribillados, asesinados. En Francia la resistencia antifascista fue derrotada. La resistencia antifascista fue derrotada en todos los países del norte de Europa, eh, en Dinamarca, en Bélgica, Holanda, cayeron en manos de los nazis, en Noruega cayeron en manos de los nazis, Italia, bueno, ya estaba el movimiento fascista que arrolla con el movimiento de izquierda política, con los socialistas, los comunistas, etcétera. Incluso encarcelan a uno de los grandes pensadores marxistas del siglo XX, uno de mis preferidos, Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci pasa encarcelado durante más de 10 años, torturado, y al final termina muriendo muy joven. A pesar de que murió muy joven, creo que Gramsci no tenía ni 45 años, 47 años, por ahí andaba Antonio Gramsci, y durante todos sus años en la cárcel fue que escribió una gran cantidad de teoría política, porque él era un gran teórico, principalmente, un gran lector de teoría política, y bueno, se convirtió, a pesar de su poca vida, bueno, relativamente, ¿verdad? No llegar, creo que ni a 50 años, le faltaba mucha producción todavía, y de ser torturado en la cárcel por los fascistas, logró desarrollar una gran cantidad de teoría política, de las más influyentes a nivel occidental, ¿verdad? Más bien incluso a nivel mundial, ¿verdad? Tanto así que a Antonio Gramsci lo lee la izquierda y lo lee la derecha, ¿verdad? Siendo el marxista, porque toda su teoría de la idea de cómo construye su perspectiva de los gobiernos, ¿verdad? Débiles y fuertes, y cómo los estados son débiles y fuertes, y cómo los estados deben construir hegemonía, bloques hegemónicos, el papel de la ideología. Quien más reivindica el papel de la ideología como control social o como herramienta de control político es Antonio Gramsci, ¿verdad? Ni siquiera Marx, Engels o Lenin habían entrado mucho en esa discusión, ni Rosa Luxemburgo. Es Antonio Gramsci el que más insiste en que las sociedades del siglo XX son dominadas por las burguesías, principalmente por el lavado de cerebro ideológico, y no tanto por la manera en la que las burguesías explotan a los trabajadores con largas jornadas laborales y distribuyen la riqueza con mucha injusticia, ¿verdad? Que también son formas de desigualdad y formas de dominación. Claro que cuando uno está 12 horas o 14 horas en una fábrica, ¿cómo se va a emancipar, ¿verdad? Y cuando uno vive en un rancho a la par de un río, miserablemente o pobremente ahí, en la peor de las pobrezas, ¿cómo uno va a emanciparse de la dominación?
Pero no solo es importante la dominación económica, como les decía, y eso lo vimos en las primeras clases de teoría, un poco por teoría política, sino también es muy importante los mecanismos de dominación ideológica, ¿verdad? Que son los mecanismos de control ideológico, cultural, sobre las personas que ejercen muchas veces las burguesías. Ahora estábamos hablando de uno de ellos, bueno, de varios fenómenos, el racismo, el colonialismo, el supremacismo étnico, ¿verdad? El imperialismo, son formas de imposición ideológica, de imposición de una manera de ver el mundo, de imposición de una manera ideológica y cultural de ver las cosas. Y claro que eso produce después a la postre nacionalismos, nacionalismo, racismo, xenofobia, etcétera. Bueno, entonces estábamos viendo todo esto, hablamos de la Guerra Civil Española, de la derrota de los movimientos republicanos en la Guerra Civil Española, hablamos de las potencias del eje, Alemania, Italia, Japón en la Segunda Guerra Mundial, son derrotados y después vienen los famosos juicios de Nuremberg, en el fin de la guerra, y pareciera que después de 1945 el mundo entró en un universalismo político, ¿verdad? Todos dijimos, bueno, ahí están los fascistas encarcelados, muchos se suicidan en las cárceles, otros son ejecutados, y se dice, bueno, esta es la muerte del fascismo. 1945, la derrota de los fascistas, sepultamos a los nazis, ¿verdad? Nazis nunca más, empiezan a salir eslogans en Europa y en América que dicen nazis nunca más, el fascismo nunca más pasará, ¿verdad? Y resulta que, por desgracia, después de 1945, pues, hay más o menos un acuerdo a nivel mundial de que no se puede volver a aceptar ningún tipo de manifestación de fascismo ni de nazismo, ni ningún tipo de manifestación de autoritarismo militar o de militarismo exaltado, etcétera. Pero eso va a durar muy poquito, ¿verdad? O sea, la ilusión de que íbamos a lograr desarrollar luego de la Segunda Guerra Mundial con 70 millones de muertos encima, la ilusión de que después de la Segunda Guerra Mundial venía una época de reconstrucción del mundo, de reconstrucción de Europa, de construir sociedades democráticas, igualitarias, más justas, sin racismo, sin xenofobia, etcétera. Eso va a durar muy poquito, ¿verdad? Porque no más en 1947, 1948 hay un reordenamiento geopolítico y entramos en una nueva etapa que se llama la Guerra Fría. Y este nuevo reordenamiento geopolítico, recuerden, que vayan tomando nota, ¿verdad? Este nuevo ordenamiento geopolítico de la Guerra Fría va a marcar dos nuevos enemigos. Ya no va a ser el occidente de democracias versus nazis, ¿verdad? Ya no va a ser antifascistas versus fascistas, ya no va a ser, qué sé yo, la Unión Soviética versus los fascistas, etcétera, no. Ahora se va a dividir, los bandos se van a dividir de manera distinta, va a ser la Guerra Fría que va a enfrentar a Estados Unidos y a los países capitalistas versus a la Unión Soviética y a los países socialistas, o que intentaban construir el socialismo, ¿ya? Entonces resulta que la Guerra Fría es el enfrentamiento entre estas dos potencias, las dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Recuerden que la Unión Soviética es la que derrota a los nazis y entra a Berlín y libera a Berlín. Claro que esa liberación de Berlín es violentísima, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de situaciones, pero bueno, la derrota de los nazis en manos de los soviéticos, pero además de eso, Estados Unidos había entrado por el otro lado, por el lado occidental de Alemania, y había también liberado una parte de Alemania junto a Gran Bretaña y junto a Francia. Habían tropas aliadas, de canadienses, de países de América Latina que enviaron tropas, etcétera. Los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, ahora la nueva conflictividad y la nueva tensión y la nueva disputa va a ser entre Estados Unidos capitalista, Unión Soviética socialista. Estados Unidos reivindicando la ideología del liberalismo capitalista y la Unión Soviética reivindicando la idea del marxismo. Sin embargo, bueno, después entonces de todo esto, eh, empiezan a salir nuevas agrupaciones y tendencias políticas eh, que pronto, digamos, en la Guerra Fría van a de nuevo seguir con un poco de nostalgia y melancolía sobre la idea esta del fascismo y del nazismo, y sobre todo también inspiradas en el anticomunismo. El mismo Estados Unidos, con tal de combatir a su nuevo enemigo, que es el comunismo,
va incluso a contratar a sus antiguos enemigos. ¿Entienden? Estados Unidos llega al punto de cinismo y de oportunismo político, si se quiere, de recontratar a ex fascistas europeos, ex nazis europeos, para que estos de alguna manera los asesoren o les ayuden en avances científicos, avances tecnológicos, en asesoramiento militar, para poco a poco durante la Guerra Fría, que es el periodo entre 1947 y 1991, apúntenlo ahí, ¿verdad? Estamos hablando ahora ya de una nueva etapa, 1947, 1991. Esa es la Guerra Fría, para que en ese periodo todos estos fascistas o ex fascistas, entre comillas, y ex nazis, les ayuden a los Estados Unidos a derrotar el marxismo y la amenaza del socialismo, del comunismo. ¿Verdad? Y entonces vamos a hacer un repasito pequeño de la Guerra Fría. Yo ya les había dejado en la otra clase que hicimos asincrónica, yo les dejé varios materiales de la Guerra Fría sobre el desarrollo de las dictaduras militares en el mundo y sobre todo en América Latina, dictaduras militares neofascistas, ¿verdad? Y vamos a después a trabajar en esta tercera etapa, si se quiere así, del desarrollo del fascismo, que es ya, digamos, el fascismo más contemporáneo en los últimos 30 años. Apunten ahí el otro periodo, 1991-2021, ¿verdad? Sin embargo, entonces, bueno, yo les había dicho, la otra clase que trabajamos asincrónicamente, les mandé una presentación sobre el desarrollo, sobre todo los movimientos sociales de izquierdas y de cómo los movimientos militares y neofascistas en la Guerra Fría van a servir de tapón para que esos movimientos de izquierda no crezcan demasiado, ¿verdad? Por ahí van todos uno de los puntos principales. Después de 1947 y terminada la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en el periodo de Guerra Fría, los militares, los ejércitos y las ideologías ultranacionalistas y fascistas, etcétera, van a convertirse en estrategias de Estados Unidos para desarrollar políticas anticomunistas profundamente violentas y represivas, ¿verdad? América Latina fue todo un espacio de experimento, ¿verdad? De lucha anticomunista contra todos los movimientos sociales de izquierdas, contra cualquier movimiento indigenista, a propósito de lo que estábamos hablando, cualquier tipo de organización feminista, indigenista, afrodescendiente o afrocaribeña, que luchaba por justicia social, cualquier tipo de agrupación que luchaba por derechos laborales, cualquier tipo de agrupación que saliera luchando por derechos civiles y por mayores niveles de igualdad social y justicia social, simplemente se le ponía en la frente y se las acusaba de son comunistas, hay que aniquilarlos, punto, ¿ya? Aquí a lo que me refiero es que básicamente el anticomunismo se convirtió en una excusa perfecta para justificar cualquier tipo de reivindicación y de lucha social por los derechos de las personas, ¿ya? De manera tal que no es que necesariamente un movimiento indigenista o un movimiento feminista o un movimiento ecologista andaba con los libros de Marx bajo el codo, ¿verdad? O los tenía ahí en la oficina. No era eso. No era que todo el mundo era comunista de repente, no. Era que los Estados Unidos y los grupos de la burguesía dominante mundial se pusieron de acuerdo para tildar a cualquier movimiento de reivindicación y de lucha social como comunista para justificar violencia política, ¿verdad? Hay unos niveles de violencia política y de terrorismo político en esta época espantoso. Que ustedes, bueno, si hicieron la clase asincrónica que les dejé del viernes pasado o antepasado, bueno, el antepasado, porque la semana pasada todo fue asincrónico por obligación, era la semana del apagón tecnológico. Vieron los videos de las dictaduras militares latinoamericanas que utilizaron todo tipo de torturas financiadas y asesoradas por Estados Unidos para acabar con cualquier manifestación de resistencia social y política. El terrorismo de Estado fue total en esas dictaduras militares. Las dictaduras militares que ya ahorita vamos a repasar un poco, que están en la presentación que yo les puse, pero ahorita los vamos a repasar brevemente. Y entonces Estados Unidos utiliza todas estas estrategias de terror, de terrorismo, de salvajismo, de tortura, de
todo tipo de amenazas, de lucha psicológica, de guerra psicológica y después de guerra física y atentados y de muerte contra cualquier manifestación de movimientos de izquierda a nivel mundial. Y en América Latina va a ser todavía más brutal porque tenemos a Estados Unidos ahí nomás, en el norte. Pero cualquier lucha anticolonialista y cualquier lucha antirracista de la segunda mitad del siglo XX, en la Guerra Fría, entre 1947 y 1950 a 1991 o al 2000, pónganle esos 50 años, ese periodo, cualquier movimiento de reivindicación antirracista o de reivindicación anticolonialista va a ser tachado de estos son marxistas, son comunistas, vayan y los aniquilan, punto, ¿verdad? Y bueno, ni qué decir, ahí está la guerra de Vietnam, como, un ejemplo, como el ejemplo perfecto, la guerra en Angola, la guerra en Argelia, ¿verdad? Todos los movimientos de resistencia y los movimientos de liberación de África y el Medio Oriente, países árabes, los países africanos, los países asiáticos que se empiezan a liberar de Inglaterra y de Francia y otras colonias imperialistas profundamente criminales y asesinos. Todos estos movimientos, como el caso más famoso, yo creo que los más famosos son esos, el caso de la guerra en Angola en los años 60, 70, la guerra en los 50 en Argelia. Los argelinos tienen que luchar una guerra violentísima contra los franceses para liberarse. Libia tiene que liberarse de los italianos. Siria, Líbano tiene que liberarse de los franceses. Ni qué decir, ¿verdad? De todo el pleito que ya sabemos que es muy violento y que algunos de ustedes estuvieron en la conferencia que yo brindé hace un par de semanas sobre el conflicto árabe-israelí. Lo que le sucede a Palestina es una colonia británica y después básicamente Gran Bretaña dice Palestina se divide en dos y montamos a Israel ahí, al Estado moderno de Israel ahí, a la par de Palestina. Y eso ya nos ha generado una guerra de 60, 70 años, espantosa, ¿verdad? Vean ustedes entonces el efecto del colonialismo y el imperialismo que ahora hablábamos en la primera parte, ya visto aquí, ¿verdad? Como esa manera en la que se reparten países, se imponen sobre los países y generan desastres terribles. En África, ni qué decir. Solo del continente africano podemos hacer un curso de un año o de un semestre, por lo menos. De hecho, hay un curso que Jorge, se da, perdón, sí, no, Jorge, y que se reparten como sin ningún tipo de criterio, como si eso fuera un pastel y como si no hubieran personas. claro, Eh, claro, la Se famosa, agarra como si fuera un objeto y no se ve o no se contempla con ciertos criterios a raíz de que se hace esa división. Es un claro, interés político solamente. totalmente, la famosa repartición en la conferencia de Berlín en 1885, ¿verdad? En la que se reparten el mapa africano, lo agarran con trazos, creo que lo habíamos visto en otra presentación antes, los trazos que hacen con regla, sin ningún criterio técnico ni estudio de nada, ¿verdad? Se reparten en África como un queque, de la manera más cínica y de la manera más brutal, salvaje, ¿ya? Porque eso es lo que terminaron haciendo muchos los europeos con estas regiones, puro salvajismo. Y es interesantísimo que es repartirse de la manera más salvaje este tipo de regiones, igual que cuando conquistan el Medio Oriente, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En nombre de combatir el salvajismo, ¿verdad? Es decir, no sé si me entienden, ¿verdad? De la forma, ellos se comportan como la manera más salvaje y bárbara en nombre de que esas regiones son bárbaras y salvajes y hay que occidentalizarlas o civilizarlas, ¿verdad? Entonces, como hay que civilizarlas, hay que hacerles el favor y llegar ahí y decirles, bueno, a los negritos, pónganse un jeans, no se pueden andar en taparrabos, y no hay que comer con la mano, y todo ese montón de absurdos sobre los cuales se planteaba que, bueno, que Europa era la región civilizada y la región avanzada y de progreso y de prosperidad y que ellos nos hacían el favor a los demás de venir a civilizarnos, ¿verdad? Y lo hacían además en nombre de Dios, del Dios cristiano. Son un montón de aberraciones y un montón de absurdos a lo largo de estos últimos, por lo menos si queremos verlo, 500 años, pero que en los últimos 200 años se llegó a un nivel todavía más acelerado y más brutal de este tipo de políticas, así que eh, ese imperialismo, ese colonialismo y ese racismo europeo nos llevó al desastre de la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial y todavía hoy en día muchos de esos países no han tenido ni siquiera el menor principio de decirle a la humanidad, lo sentimos mucho por un montón de estupideces que hemos hecho, ¿ya? Algunos países han dado pasos, ¿verdad? Es decir, Alemania, por ejemplo, yo creo que es la que más se siente culpable de muchas de las cosas que pasaron en el siglo XX y ha sido de los países más receptores de inmigrantes, ha sido de los países que más
brinda ayuda a inmigrantes, por lo menos les da trabajo, ahí vive una gran cantidad de musulmanes, de turcos, de árabes, de africanos. Vean la selección de Alemania que está jugando ahora, ¿verdad? Nada más ni nada menos. Francia, vean la selección de Francia, ¿verdad? Es decir, estos países europeos, sin los atletas africanos o del Medio Oriente, como Francia, argelinos, Zinedine Zidane de Argelia, o Benzema de Argelia, entre otros grandes deportistas, sin esa gente no valdrían un 5, así de sencillo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, algunos países han ido poco a poco llamando a la reflexión y a que efectivamente todo este siglo XX fue un desastre de políticas imperialistas y colonialistas y de una barbaridad terrible, racista. El Imperio Británico, por ejemplo, bueno, si nos podemos hablar de salvajismo y de brutalidad en la violencia que cometieron los imperios de Europa contra otros pueblos, bueno, el imperio británico, el imperio francés, el imperio belga en África, terrible, y en Medio Oriente. Y esto, básicamente, tampoco nos puede hacer caer en el famoso, aquel mito del buen salvaje, ¿verdad? De que aquí en América todo estaba bien antes de la llegada de los españoles y los portugueses. Entonces aquí todo el mundo vivía feliz y todo el mundo vivía en amor y paz, ¿verdad? Y los europeos se nos pasearon en todo y nos vinieron a joder. Y que África todo estaba bien y los europeos lo jodieron todo. No se puede caer en el mito del buen salvaje, eso es falso tampoco, ¿verdad? Es decir, ni una ni otra, no podemos caer en visiones dicotómicas o en visiones maniqueas de la realidad, ¿verdad? Recuerden que el conflicto social está presente en todas las sociedades, en todas las regiones. Es muy difícil que no haya conflicto social, que no haya tensiones, que no haya disputas. Siempre han estado presentes a lo largo de la humanidad, en la mayoría de los casos. Cuando hay desigualdad de distribución de recursos, cuando hay injusticia social, siempre hay disputa y siempre hay conflicto. Pero efectivamente las políticas imperialistas han agudizado los problemas, ¿verdad? Eso es lo que decíamos, sí tenemos que tener muy claro. En América Latina el imperialismo ha agudizado nuestros problemas a una manera brutal. El imperialismo español, el imperialismo británico, el imperialismo portugués, el imperialismo estadounidense, ni qué decir. Y hay que sentar responsabilidades y decir, sí, claro, claro que nos han jodido la vida y que nos han agudizado un montón de problemas y que nos han incrementado nuestros problemas producto de sus intervenciones y de sus majaderías. Y obviamente el imperialismo europeo ha incrementado y ha jodido muchísimo el desarrollo de los últimos 200 años de África, del Medio Oriente, etcétera, al punto de que, por ejemplo, el conflicto árabe-israelí no se puede explicar y no se puede entender si no es partiendo, por lo menos mínimo, de la Primera Guerra Mundial, donde Europa es el principal responsable, y Gran Bretaña y Francia. Y así de sencillo, ¿verdad? No podemos comprender la guerra en Siria de los últimos 10 años si no entendemos el imperialismo francés metido en Siria, ¿verdad? Y así podemos poner miles de ejemplos, o el caso de Francia e Italia metidos en Libia para acabar con Muammar Gaddafi y asesinarlo en el 2011 y generar una guerra civil que ya lleva 10 años en Libia y donde pareciera que ya a nadie le importa Libia, ya no hay noticias sobre Libia, ya nadie dice nada sobre Libia y ahí está el país, es un desastre, ¿verdad? Entonces, bueno, claro que los nacionalismos han sido parte de esto. Entonces, bueno, sí, para regresar ya al punto que me gustaría trabajar con ustedes, es el asunto de que, bueno, los movimientos nacionalistas sí son muy importantes para entender el desarrollo de las identidades políticas, ¿verdad? Las identidades nacionales, y dentro de esas identidades nacionales y identidades políticas tenemos a los movimientos fascistas, como también tenemos a los movimientos antifascistas, ¿verdad? A propósito del tema de que nosotros estamos trabajando fanatismos, fundamentalismos, identidades, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en América Latina, la mayoría de países de nuestra región entraron en una época de decidida guerra y lucha contra el comunismo, ¿verdad? De nuevo repito, ¿verdad? Vean que, bueno, yo trabajé mi tesis de licenciatura y de maestría sobre anticomunismo, sobre todo la de maestría. Bueno, ahora la tesis doctoral también, y traté de hacer como una trilogía, digamos. Pero de alguna manera lo que a mí me interesaba trabajar un poco en Costa Rica, en América Latina, lo del anticomunismo, era poder demostrar que en realidad no hay una lucha exactamente en contra del comunismo, sino hay una lucha en contra de cualquier reivindicación y de cualquier organización política social que no sea sumisa, obediente
y que no sea acorde a los intereses de las burguesías costarricenses y América Latina. Sí, es sencillo, es decir, cualquier movimiento anarquista también era acusado de comunista, como les digo, cualquier organización de mujeres comunista, movimientos ambientalistas, movimientos indigenistas, etcétera. Los campesinos en El Salvador, o los campesinos en Guatemala o en Colombia, organizados, luchando por la tierra para sobrevivir, nunca se habían leído a Marx, nunca se habían leído a Rosa Luxemburgo y nunca se habían leído a Lenin. Y estaban organizándose por sobrevivir porque lo que querían era tierras. Entonces lo más sencillo para la oligarquía y los militares y los grandes terratenientes es, estos tipos son comunistas, mátenlos, ¿ya? Y dicho y hecho, política de tierra asada, los acribillamos y los matamos, ¿ya? Las mujeres indígenas en Guatemala en los años 60 posiblemente nunca se habían leído a, a Rosa Luxemburgo o a Clara Zetkin, las teóricas del marxismo europeo, nunca se habían leído posiblemente a alguna teórica real, ¿verdad? En términos de teoría política y así. Y estas mujeres indígenas en Guatemala en los 60 se organizaban para luchar por sus derechos, para luchar contra el racismo, para luchar por sus tierras. Y las dictaduras militares en Guatemala iniciaron una guerra brutal contra estas regiones y los acribillaron, ¿verdad? Bueno, ahora salió esta película, La Llorona, que ya la vi hace unos meses, bastante buena para el nivel centroamericano, ¿verdad? Sobre estos temas de la dictadura en Guatemala, una dictadura anticomunista en el sentido de que perseguía cualquier tipo de organización social y cualquier tipo de movimiento de resistencia política en contra de la opresión y la injusticia, ¿ya? Entonces, para que entiendan que las políticas anticomunistas no eran realmente solamente que estaban persiguiendo a los comunistas, no, era perseguir a cualquier tipo de manifestación de lucha y de organización política, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener el orden establecido, que es un orden favorable al 10, 20% de la población, de los terratenientes, de los explotadores, de los ricos, de los grandes empresarios. A propósito del escándalo de ayer en Costa Rica, ¿verdad? Con un lunes que arrancamos bastante movido. Bueno, este país está podrido, ya básicamente está podrido en corrupción. Yo no me imaginaría un escenario peor que esto, ¿verdad? Ya habría que ir a algunos países de América Latina para no ver casos más podridos que este, pero bueno, si alguien todavía cree que Costa Rica es realmente un sistema democrático y que hay un sistema de división de poderes y todo esto, pues, realmente estamos todavía alucinando. Nada de eso está quedando ya. Entonces, claro, los grandes empresarios, así como ahora están embarrados en este escándalo en Costa Rica sobre el tema de cómo se hacen las concesiones de obra pública para construir las carreteras de este país, gran negociazo. Y hace 4 años fue el gran negociazo de quién es el que se reparte los millones de dólares por traer cemento en Costa Rica. Y ahí también salieron atollados 2, 3 empresas, etcétera. Y si ahí nos vamos para atrás, bueno, cada administración de gobierno tiene un escándalo de corrupción espantoso. Y ustedes dirán, profe, pero ¿en qué afecta eso? Básicamente afecta, muchachos, que nosotros somos los que estamos pagando todo eso. Pero este país no tiene plata para nada. Porque agarra la plata y la desperdicia en pagar favores, dádivas, servicios privados a este tipo de mafiosos que andan por ahí diciendo que ayudan al país como empresa privada y no son nada más ni nada menos que una mafia terriblemente cínica y oportunista, ¿verdad? En sus actos. Entonces, bueno, claro, toda esta gente, los grandes empresarios multimillonarios en América Latina no existen hace 20 años, hace 30 años, están ahí en el siglo XX. Estos grupos de grandes empresarios y terratenientes eran los que estaban financiando y apoyando a estos salvajes militares para que mantuvieran el orden establecido. Claro, porque cuando los indígenas luchan por sus tierras en Guatemala, eso puede ser peligroso para los terratenientes blancos de Guatemala. Lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador, lo mismo en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Montamos una dictadura militar, ponemos a un carnicero de estos a gobernar, que estos tipos agarren y masacren a miles de personas y se mantiene el orden establecido intacto. Nadie cambia nada. Aquí los ricos mandan, los ricos blancos en América Latina mandan y los demás obedecen y se callan, o si no, van con tiquete directo a hablar con San Pedro. Con San Pedro si les va bien y van para arriba, ¿verdad? Si van para abajo se van a ir a topar a Hitler y a Mussolini, qué sé yo.
o alguno de estos, si les toca ahora. Entonces, bueno, básicamente, sí, las dictaduras de América Latina, como vieron en esos videos que les mandé en la presentación, sí, fueron las estrategias que Estados Unidos utilizó para detener cualquier avance político, social de movimientos de izquierdas y para detener cualquier posibilidad de que en América Latina existieran revoluciones, existieran cambios políticos, sociales, en pro de mayores niveles de inclusión, de igualdad de oportunidades, de justicia social. Y vean que básicamente tuvieron gran éxito porque la América Latina que tenemos hoy en día, después de la Guerra Fría, después de ese periodo de 1900, de ese trágico periodo 1947-1991, la América Latina de hoy en día ya no está viviendo esos niveles de dictaduras militares, no está viviendo guerras civiles, no está viviendo revoluciones políticas de agrupaciones guerrilleras o agrupaciones de izquierda que se levantan contra la injusticia y la opresión, y sin embargo es una América Latina más corrupta, más desigual, más injusta. ¿Ya? Entonces, claro, tenía mucho sentido lo que Estados Unidos estaba haciendo. Y no solo Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos no ha trabajado solo. Gran Bretaña, Francia, España, empresas transnacionales, corporaciones transnacionales, financian y meten millones de dólares a América Latina para que estas dictaduras militares se sostuvieran y se financiaran, ¿verdad? Ahí están embarradas hasta decir basta empresas petroleras, están embarrados ahí hasta decir basta la Coca-Cola, están embarradas hasta decir basta McDonald's, todas esas empresas transnacionales que creemos que son muy inofensivas, ¿verdad? Muy corrongas. Ah, qué rico, una Coca-Cola. Ah, vamos a McDonald's. Llevemos a las bendiciones a McDonald's, a que jueguen ahí en el play, ¿verdad? Esas transnacionales son las que están hasta el cuello, llenas de sangre, ¿ya? Básicamente. Que lo diga un país como Colombia, por ejemplo, que las transnacionales han sido de las que más han financiado las peores dictaduras militares en este país o han financiado a los ejércitos paramilitares, que son asesinos organizados y que son los que hoy en día están ahí operando, matando gente a lo loco. Y son los que están detrás de los gobiernos últimos, de eso que le dicen democracia en Colombia, que no tiene nada democrático, que es el gobierno de Álvaro Uribe y ahora el cachorro de él, el siervo, que es este tipo Iván Duque, y que son los que están aplicando cualquier tipo de niveles brutales de tortura, terror y de violencia policial y del ejército y de paramilitares infiltrados para contener las protestas que hay en Colombia. Hace 3 semanas, un mes, llevamos como por un mes de protestas y ahí la lucha sigue. Lo que pasa es que, bueno, en Costa Rica los medios de comunicación hablan de un tema un par de días y después ya dejan de hablar de eso, pero ahí está todavía el problema en Colombia, ¿verdad? La gente está lo que está es básicamente cansada de ser un país tan profundamente violento, desigual, injusto, donde mandan 20, 25 familias terratenientes y se acabó, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí tienen ustedes algunos casos de los grandes dictadores de la región, asesinos, eh, además entrenados y educados en la famosa Escuela de las Américas. No sé si la conocen, la recuerdan, fundada en Panamá en los años 50, 1952, 54, fundada en Panamá. Vean que no es una decisión nada neutra, ¿verdad? No es una decisión nada tonta. ¿Cómo es que llaman? No es casualidad, ¿verdad? Que en los años 50 Estados Unidos diga hay que poner un centro de entrenamiento en el canal de Panamá para ahí nosotros entrenar y formar a los peores salvajes militares que van a matar campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, comunistas, organizados en partidos políticos, lo que sea que salgan de gente que no esté de acuerdo con el orden establecido, cuello, como dicen los mexicanos, ¿verdad? De una vez. Desaparecido, torturado, asesinado. Eso es lo que le toca a uno. Si en esta época uno hubiese estado ahí, en esos países, básicamente lo que le esperaba era la muerte, no hay de otra, ¿verdad? Bien, y bueno, el caso, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Para cualquier historiador o para cualquier profesor universitario o cualquier profesor de cualquier nivel, cuando hablamos de estos temas, es bien interesante que justamente el país que tuvo un escenario bastante diferente fue justamente el caso de la Costa Rica en la que vivimos y la historia de Costa Rica del siglo XX
con la excepción de 1948 y del anticomunismo violento y muy fuerte que se dio en algunos años después de 1948, con la guerra civil, en la que el Partido de Liberación Nacional, bueno, el Ejército de Liberación Nacional, después Partido de Liberación Nacional, gana la guerra con Figueres Ferrer, y bueno, reprimen y acaban con cualquier tipo de manifestación de movimientos de izquierda en Costa Rica, movimientos políticos comunistas o socialistas, etcétera, los expulsan a otros países, algunos los encarcelan, a otros los matan, etcétera, los persiguen, los echan del trabajo, con la excepción de algunas políticas anticomunistas en Costa Rica en los años 50, y bueno, que en Costa Rica los partidos socialistas o comunistas no podían participar hasta 1974, 75, estamos hablando de 25 años de ilegalidad, ¿verdad? Vean ustedes qué podredumbre de democracia. Pero bueno, más allá de esa situación, en Costa Rica había mayores niveles de libertades políticas, no vivimos grandes dictaduras militares de estos salvajes, así, criminales, apoyados por Estados Unidos. No se vivió eso y eso nos ha generado un desarrollo sociohistórico y político muy, muy diferente, mucho más positivo, ¿verdad? No hay duda de que esto ha sido muy positivo. Desde algún punto de vista, creo que la mayoría de los casos es muy positivo. Es decir, no estamos, por ejemplo, no estamos lamentando 100.000 muertos como en la guerra en El Salvador, no estamos lamentándonos de 200.000 asesinados en la guerra en Guatemala, no estamos lamentándonos de los 80.000, 90.000 muertos y víctimas que hubo en la dictadura en Nicaragua y después la revolución sandinista y después la invasión de Estados Unidos a Nicaragua en los 80s, etcétera. No estamos lamentando ese nivel de números de víctimas, no estamos lamentando 30.000 desaparecidos en Argentina, ni los 5.000 desaparecidos en Brasil o los 15.000 desaparecidos en la Chile de Pinochet, ¿verdad? Entonces, claro que fue muy positivo. De hecho, Costa Rica se benefició de ser un país que tenía mayores niveles de libertades. No era que aquí todo era maravilloso, no es eso. Había libertad política bastante, sobre todo después de 1970, donde muchos brasileños, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, colombianos se empezaron a venir a vivir a Costa Rica porque venían como exiliados políticos, perseguidos por las dictaduras militares, centroamericanos también, ¿verdad? Que venían huyendo de la barbarie, de la brutalidad de estos criminales. Y bueno, cuando pedían asilo político para poder exiliarse, casi siempre la idea era, bueno, hay que salir a Costa Rica, es la única opción, ¿verdad? Más o menos en el contexto latinoamericano era la única opción. Podía ser un poquito la opción de México, que no vivía dictadura militar, pero sí vivía un régimen ahí, ¿verdad? Un poco autoritario, de alguna forma, el PRI. En México, en los años 70, 80, fue también un régimen muy autoritario, muy violento. Está la famosa masacre de Tlatelolco, 1968, 69, ese contexto es brutal, y después la famosa masacre aquella de 1971, sobre la cual está inspirada la película de Roma, que salió hace 2, 3 años, buenísima. Bueno, a mí me gustó mucho, y que tiene que ver con ese contexto histórico, ¿verdad? De ese México, de esa época. Entonces, básicamente era eso. O uno sale huyendo a Costa Rica, o puede salir huyendo quizás a algún estado seguro de México, o está listo para la foto, ¿verdad? Ahora, bueno, Eduardo Retana pregunta sobre lo que está pasando con Ortega en Nicaragua. Qué tema más duro, ¿verdad? Y más trillado y más polémico. Bueno, yo diría, desde mi punto de vista, es que claro, que en Nicaragua hay en este momento un régimen represivo, hay una dictadura política de Daniel Ortega, que desde los años 90 se ha convertido en un completo traidor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por eso la mayoría de académicos e intelectuales nicaragüenses que lo acompañaron en la revolución de 1979, digamos, rompieron con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ese partido fue secuestrado por Ortega y por sus lacayos y sus siervos. Y después de los años 90, Daniel Ortega se ha comportado como un completo mafioso, incluso pactando proyectos políticos con la peor de la derecha nicaragüense, con Arnaldo Alemán, con el presidente Bolaños, que después terminaron incluso en la cárcel, era una serie de mafiosos terribles. Daniel Ortega, bueno, después en 2005, 2006 volvió a la presidencia, ganó las elecciones en esos años y desde esa época no ha querido dejar el poder. Entonces,
básicamente es eso. En los últimos años se ha tornado un régimen más represivo de lo normal, digamos, porque, bueno, la oposición ha crecido bastante, la presión también internacional, imperialista ha crecido, de eso no hay duda, y yo como alguien de izquierda no dudo de que, claro que hay presión de parte de Estados Unidos y del imperialismo regional, etcétera, y de las derechas regionales, sí, sí, todo eso, pero que Daniel Ortega es un desastre, lo es, y que ha sido un gobierno represivo también lo es, y yo lo denuncio en mis redes sociales, y lo he dicho hace años. Y bueno, a mí, digamos, como izquierdista, que me puedo identificar con la política de izquierdas en América Latina, en el mundo, etcétera, ese tipo de experiencias políticas de Nicaragua o de Venezuela, a mí no comparto nada para eso, digamos, no me han gustado, etcétera. Tengo muchas diferencias para que ustedes vean que también cuando hablamos de la izquierda, como ideología política tiene una gran cantidad de diversidades, ¿verdad? Y tiene un montón de matices y de tendencias. Igual la derecha, ¿verdad? Ahorita la derecha, por ejemplo, Costa Rica está peleada. ¿Por qué? Porque lo del escándalo de ayer es la derecha del PAC. Es el PAC gobernando como un típico partido de derecha, siguiendo el ejemplo de sus dos grandes amigos, el PUS y el PLN, porque esta corruptela asquerosa no viene del PAC, viene de hace 30 años del PUS y el PLN, la política de concesión y obra pública es un invento del PLN, de Figueres Olsen, uno de los grandes principales pilares de eso, el que quiere volver a ser presidente, un mafioso de primer nivel. Y ahora la derecha en Costa Rica está haciendo fiesta, el río revuelto, ganancia pescadores, ¿verdad? Los fundamentalistas neopentecostales, otro movimiento de derecha, haciendo fiesta de lo que le está pasando al PAC con este escándalo que le salió. ¿Entienden? O sea, para que no vean que el mundo es blanco y negro y que el negro es solo negro, negro y el blanco solo blanco. No, no. Hay grises y hay matices. En los movimientos de izquierda están una gran cantidad de diversidades de agrupaciones políticas y cosas así, ¿verdad? De manera tal que yo, por ejemplo, siendo de izquierda, difiero y estoy totalmente en contra de una gran cantidad de experiencias políticas de la izquierda latinoamericana, caso de Nicaragua, caso de Venezuela, con Cuba también tengo mis percepciones y mis críticas y mis diferencias también, etcétera, etcétera. Mm, ok, sí, bueno, no quisiera desviarme del tema, no sé si alguien me levantaron la mano por ahí, Enrique, creo que fue. Sí, yo solamente para agregar el tema de Nicaragua, que los pactos no solamente han sido con la derecha, también con el sector religioso en Nicaragua, Ortega, que Sí, realmente ahí se demuestra de que no es una izquierda plena, digamos, en ideología. exacto, Y, sí. y igual, también el tema de que en Nicaragua no se ha permitido como este tema de una unidad concreta es por lo mismo, porque realmente en la oposición se encuentran ciertos sectores de izquierda, como decía el profesor, y que igual está ese debate dentro de la oposición porque están estos grupos conservadores como el neopentecostalismo y todo eso que igual me ha pasado, que se oponen pues a permitir que estos actores que incluso se desglosaron del Frente Sandinista, que es como una fracción que se separó, que se llama MRS, Ajá. tome ciertos espacios en la oposición. Claro, claro, de hecho sí, totalmente. El orteguismo, yo le digo el orteguismo, a mí ya ni me gusta decir Frente Sandinista de Liberación Nacional ni sandinismo, porque pobre Sandino se debe estar revolcando en la tumba, ¿verdad? De ver lo que Daniel Ortega hace en nombre de él. A mí me parece que el orteguismo, así como es personalista, que es un tipo que con su esposa manda y dirige, así es como le llamaron un día a esto un compañero, el estalinismo tropical. Bueno, así, a lo Stalin en la Unión Soviética, ¿verdad? Y ahora con estos cortes autoritarios, represivos, encarcelando opositores, etcétera. Eh, entonces, bueno, sí, el orteguismo, claro, Jorge, había pactado con la Iglesia Católica, había pactado con sectores religiosos muy conservadores, que eso la izquierda se supone que no lo hace, ¿verdad? En la historia del siglo XX no era eso. Y después también pactando con grandes terratenientes y grandes empresarios, que son los que sostienen ese gobierno ahí, ¿verdad? Entonces, hay grandes contradicciones por eso es que todo el debate en redes sociales y el debate a nivel de las universidades y la política es, bueno, si uno se asume y se reivindica como parte de ser simpatizante de las izquierdas, etcétera, no puede estar reivindicando un gobierno como el que está sucediendo en Nicaragua que tiene este tipo de comportamientos, ¿verdad?
Sí, Jorge. No, sin nada más agregar a lo que decía Enrique. El problema que tenemos en Nicaragua también es similar en el sentido con Venezuela, porque Ortega no quiere salir casi que si no es muerto, como le pasó a Hugo Chávez. Hugo Chávez tampoco quería dejar el poder. Entonces, en varios casos de los dictadores de América Latina que hemos tenido, más allá de que no están por el bienestar de la población o de mejorar el país, el asunto del poder como tal es realmente lo que los desvela. No les importa tener el país en la pobreza, en la quiebra o que la gente aguante hambre. El asunto del poder puede más. sí, sí, sí. Y em, Ortega no es la excepción. Claro, pues, bueno, en el caso de la Guerra Fría, sí, la mayoría yo creo que con la excepción de Cuba, digamos, con la Revolución Cubana, y que tiene un caso diferente, que es un proceso histórico totalmente distinto con la Revolución Cubana en 1959, claro, ahí se monta el castrismo, ¿verdad? Y el régimen castrista. Sin embargo, yo con Cuba hay que medir las cosas diferentes, ¿verdad? Ya después, bueno, uno puede decir, sí, es una dictadura, sí, puede ser una dictadura, pero es que es un caso diferente, viene producto de una revolución política, socialista, bueno, era nacionalista en un principio, después socialista, después se reivindicó como marxista, después antiimperialista, y ahí, bueno, empezó el pleito con Estados Unidos, etcétera. Pero con la excepción del caso cubano, que va como muy por aparte, las dictaduras militares de América Latina, en la mayoría de países eran de derecha o de extrema derecha, apoyadas por Estados Unidos, y llama la atención que después desde allá del 2000 para acá, cuando empieza a gobernar la centroizquierda o la izquierda moderada en algunos países de América Latina, empiezan a haber también rasgos autoritarios o dictatoriales en esos regímenes. El caso, bueno, de Nicaragua con el orteguismo, me parece que es claro. Con el caso del chavismo en Venezuela, no sé si Chávez, porque bueno, Chávez empezó a gobernar en el 99, murió en el 2013, sí, tenía ya digamos 14 años de gobierno. Ellos asumen esta idea de que, bueno, si los reeligen, entonces puedo seguir ahí en el poder, ¿verdad? Pero digamos que eso es bien complicado y es bien delicado el tema. Pero más allá de Chávez, bueno, ahora con Maduro también, ¿verdad? Entonces, yo creo que las izquierdas políticas tienen un gran problema en América Latina y hay que reconocerlo, y es que muchas veces dependen demasiado de una figura caudillista, ¿verdad? Y la izquierda política debería formar diferentes cuadros y liderazgos para que uno diga, bueno, tienen que haber sucesores, tienen que haber cambios, ¿verdad? Puede que siga ganando la izquierda, maravilloso. De por sí la derecha siempre ha gobernado en América Latina, tienen 200 años de gobernar. Puede que la izquierda tome el poder y pueda seguir ganando las elecciones. A mí me parece que sería maravilloso, pero que lo pueda hacer con diferentes figuras políticas. Es decir, por ejemplo, lo que pasó en Bolivia con el golpe de Estado en 2019, tiene que ver mucho también porque Evo Morales quería seguir él. Pues resulta que ahora hicieron elecciones y ganó este señor, creo que es Pedro Arce, que se llama, que es del mismo partido de Evo Morales, y ahí, dichosamente, desde mi punto de vista, sigue ahora gobernando el movimiento al socialismo indigenista, más favorable a los sectores populares, a las clases trabajadoras, etcétera. Pero hey, ahí sí hubo, digamos, un cambio, una sucesión, ¿verdad? Con Arce. Eso sería lo óptimo en toda América Latina, digamos, que tanto derechas como izquierdas tengan diferentes figuras y que haya alternabilidad del poder. Pero bueno, sí, claro que el poder corrompe, ¿verdad? Y estos regímenes muy autoritarios quieren sostenerse y sostenerse. Yo creo que en Nicaragua el asunto no veo que el orteguismo quiera soltar el poder por las buenas. Básicamente repite el mismo patrón que la izquierda en el siglo XX siempre le criticó a la derecha, que no quería entregar el poder por las buenas, ni siquiera por elecciones políticas, ¿verdad? Entonces, cuando la izquierda hace lo mismo, yo digo, bueno, para mí ya eso deja de ser políticamente lo que a mí me gusta, ¿verdad? Repetir el mismo error o repetir los mismos vicios que históricamente le hemos adjudicado o achacado a las dictaduras militares de derechas o a los gobiernos de derechas, como en Colombia, que no es dictadura, pero que gobiernan, que han gobernado todos los 200 años que tienen de vida independiente, o como en México, con la excepción de López Obrador, digamos que si quieren podemos verlo como centroizquierda, en México gobernó la derecha casi siempre, ¿verdad?
Y bueno, más allá de las dictaduras militares de América Latina, para cambiar el tema, ¿verdad? Ya después básicamente sí fue eso, ¿verdad? De ahora un poquito el temita de las dictaduras de la región en la Guerra Fría, que fueran profundamente anticomunistas, y fue la estrategia de Estados Unidos para operar en nuestra región. Y después vamos como con la última etapa, que es esta etapa para ver si termino con esta idea, que es la de los movimientos fascistas y neonazis, pero ya en la tercera etapa, que es 1990 al 2020, que es la última etapa, ¿verdad? Es el famoso líder del partido nazi estadounidense. Igual que ustedes, digamos, yo también cuando empecé a estudiar, jamás me imaginé que, por ejemplo, Estados Unidos podría tener partido nazi, ¿verdad? Entendiendo que Estados Unidos fue una de las potencias que venció a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? George Lincoln Rockwell fundó el partido nazi en 1959, ¿vean? Que fue después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, hoy en día los partidos de extrema derecha reivindican a este pensador, bueno, no sé si pensador, bueno, reivindican a este líder político como uno de los principales líderes del neonazismo o el nazismo estadounidense, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente en este último periodo, entre 1990 y el 2020, como les decía, ya después de acabada la etapa de la lucha contra el comunismo, se viene abajo la Unión Soviética, digamos, la Unión Soviética se diluye, se divide y pasa a ser ya ahora la Federación Rusa, etcétera. La idea de una potencia socialista deja de existir, etcétera. Después de esto es interesantísimo porque los movimientos de extrema derecha a nivel mundial empiezan a retomar fuerza, empiezan a tener de nuevo una gran vitalidad. Y es bien interesante porque las agrupaciones de extrema derecha empiezan a tener cada vez más fuerza y más vitalidad a partir de dos grandes acontecimientos importantísimos, ¿verdad? El primero, los atentados terroristas de las Torres Gemelas, 2001, ¿verdad? Póntense eso porque no está en la presentación. 2001. Los atentados terroristas de las Torres Gemelas en el 2001. Ustedes dirán, ¿por qué eso tiene que ver con la extrema derecha? ¿Ustedes qué podrían pensar? ¿Por qué la extrema derecha se fortalece con el ataque a las Torres Gemelas en 2001? Porque fortalece los discursos extremistas que se mantenían dentro de Estados Unidos, el tema de la exclusión y la marginación de ciertos grupos sociales. Entre ellos aumentaron las políticas migratorias por parte de Estados Unidos, fortalecieron ese tema para justificar el hecho de que yo revise o cuestione a la gente que proviene de Medio Oriente o de otras nacionalidades que tienen conflictos bélicos, me limita y me permite como decir, aquí no puedes entrar y te regreso a tu país. Todo eso también acrecentó el tema de los discursos, más que todo en el tema migratorio, diría yo. Sí, claro, totalmente, ¿verdad? Además, ¿qué es lo que crece muchísimo como resultado de los atentados terroristas de las Torres Gemelas? ¿No? ¿Qué crece muchísimo en el mundo, pero en Estados Unidos es muy fuerte? ¿Qué se imaginan ustedes? El odio a los atacantes, ¿El odio a? a las personas que atacaron la torre. Sí, básicamente la arabofobia y la islamofobia, el odio a los árabes y el odio a los musulmanes, ¿verdad? Fortalecido por un discurso muy conservador y muy racista del gobierno de George Bush, gobierno republicano de derecha, para muchos de extrema derecha, ¿verdad? Profundamente violento, agresivo, después con las invasiones que justifica producto de los atentados terroristas, ¿verdad? Y dice, bueno, ahora vamos a invadir Medio Oriente y aquí vamos los cristianos blancos, occidentales, buenos, contra los musulmanes malos, ¿verdad? Claro que eso fortalece muchísimo nuevas agrupaciones supremacistas, racistas, de extrema derecha, y lucen así como se ve en esa imagen, ¿verdad? Ya son estos grupos que les encanta comprar armas, que les encanta la idea de vestir como militares, que cuando ven las imágenes de los militares en Irak,
y en Afganistán matando gente, dicen maravilloso, como si fuera un videojuego, ¿verdad? O sea, un nivel de estupidez increíble, el que se alimenta producto de los atentados del 2001. Se festejan en las casas cuando dicen, agarramos a Saddam Hussein y lo vamos a asesinar, entonces abren las cervezas, ¿verdad? Y se alcoholizan y con la bandera de Estados Unidos o con la bandera confederada de los Estados Unidos. O sea, un montón de cosas profundamente asquerosas, ¿verdad? Pero que se ven muchas veces en muchos sectores de la población estadounidense como normales y naturales, ¿verdad? Y claro que Profe, surgen una gran cantidad de agrupaciones de extrema derecha en Estados Unidos producto de esto, del odio a los musulmanes, al punto de que muchos de estos militantes de extrema derecha después se dan la tarea de empezar atentados terroristas y ataques a iglesias musulmanas, y no solo en Estados Unidos, en Europa también, en Australia también, ataques terroristas con armas, donde van y se meten y matan a musulmanes o matan a homosexuales. En Estados Unidos han habido tiroteos contra población LGTBI, tiroteos contra movimientos antifascistas, tiroteos y ataques terroristas contra agrupaciones de izquierda, contra partidos políticos de izquierda, etcétera. Sí, perdón, decime. profe, era sobre eso, que en el reportaje que nos mandó para la realización del examen Sembrando Odio, identificaban este tipo de discursos que utilizaron el atentado que se dio en Orlando en la discoteca LGBTIQ+, para acrecentar el odio, la islamofobia y todo el tema que tendría que ver con el odio a Medio Oriente, porque dijeron de que esto era resultado de permitir la entrada y flexibilizar las políticas, y Trump ocupó ese discurso para aumentar el odio en ese sentido. Claro, totalmente, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, empiezan a salir nuevas agrupaciones después de los años 90, que se fortalecen después del 2001 y después del 2008 con la crisis económica que hubo en Estados Unidos muy fuerte, que impactó a nivel mundial, pero fue muy fuerte en Estados Unidos y Europa, países como España, Italia, Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, pegó muy fuerte la crisis. Recuerdo que en Grecia pegó fuertísima la crisis, en Portugal. Entonces, eso da todo el escenario, el contexto histórico da para que cuando hay crisis, claro, resurjan agrupaciones de extrema derecha y oportunistas como estos tipos, como David Duke, por ejemplo, David Duke en Estados Unidos, con discursos de mesianismo, ¿verdad? Ser los salvadores, de que la salvación está en echar a todos los latinos de Estados Unidos, de que la salvación está en echar a los negros, en volver a las políticas separatistas, ¿verdad? En Estados Unidos, de que hay que volver a retomar las grandes tradiciones y costumbres del viejo Estados Unidos, cristiano y conservador, etcétera, etcétera. Y en Europa surgen figuras parecidas, ¿verdad? Por eso les digo, el caso de estos movimientos de extrema derecha, como el caso de este señor, bueno, representan esos valores: homofobia, xenofobia, racismo, supremacismo, anticomunismo, antisemitismo, islamofobia, políticas muy nacionalistas, una identidad muy nacionalista, el separatismo blanco, el conservadurismo cristiano, ¿verdad? Preservar las tradiciones y costumbres occidentales, y cuando hay que ir a matar a los salvajes bárbaros del Medio Oriente o del país que sea, vamos y los matamos con nuestro ejército, porque por eso somos los más poderosos. Entonces son profundamente militaristas también. Les encanta la guerra y ir a matar expresa a otros países. El caso del movimiento supremacista Ku Klux Klan de 1865, también, bueno, muy famoso. Ahí ustedes lo vieron un poco en el documental. Hay muchísimo material sobre esto, solo de la historia de la extrema derecha en Estados Unidos uno podría hacer un curso, ¿verdad? Es muy viejo este movimiento, pero vean que es después de la guerra civil de Estados Unidos que surge y toma mucha fuerza el movimiento Ku Klux Klan. Y además resurge este movimiento. Vean ustedes, es bien interesante que el movimiento Ku Klux Klan resurge después, 100 años después, en 1966, 67, en el marco de las nuevas luchas antirracistas en Estados Unidos. Ahí resurge el Ku Klux Klan. Después vuelve a entrar en los 90 en una especie de adormecimiento y vuelve a resurgir muy fuerte justamente después de los atentados terroristas del 2001 y en el 2008 con la crisis económica, ¿verdad? Y una gran cantidad de agrupaciones que están afiliadas a ellos, ¿verdad? Estos movimientos son, bueno, son antisemitas también, es decir, odian a los judíos,
son obviamente profundamente anticomunistas, muchos son abiertamente neonazis, etcétera. Algunas de esas agrupaciones se reivindican como religiosas, es decir, o ateas, no tienen religión ni un credo religioso, ni creen en Dios. Otros son profundamente cristianos, ¿verdad? Son movimientos que tienen sus diferencias a lo interno de sus mismas lógicas de agrupaciones, ¿verdad? En Estados Unidos vemos entonces, como se ve en ese documental buenísimo que ahí ahorita se los reseño, este tipo de situación de la manera en que Estados Unidos se desarrolla como un régimen, un país con un régimen de esclavitud, y del racismo esclavista pasa a las leyes de Jim Crow después de 1876 y que duran casi 100 años. Vean ustedes qué desastre, ¿verdad? Que eran las leyes de separatismo entre blancos y negros, y después también lo que habíamos hablado ya en otra clase, los linchamientos en público, ¿verdad? Cuando los negros estaban en espacios donde estaban los blancos, la violencia en las calles, las muertes, represión, la policía y el ejército siempre hacia el servicio de los blancos, una cosa espantosa, ¿verdad? Estas leyes dieron ideas a otros movimientos racistas, incluso las de Jim Crow, como los movimientos fascistas europeos y el régimen nazi contra los judíos, ¿verdad? Con las políticas de apartheid, de ponerle a unos símbolos o algún tipo de simbolismo para poner ahí, ¿verdad? Bueno, este es judío, o este es comunista, o este es negro, o este es latino. Los guetos, los campos de concentración, ¿verdad? Todas estas políticas segregacionistas. Y claro que la brutalidad policial y la infiltración de ideas neofascistas en los ejércitos, eso, bueno, es algo también ya que se conoce y se sabe hace décadas. Después, rápidamente, el caso de los movimientos fascistas o neonazis también en Europa, es una imagen de Italia. Claro que la figura de Benito Mussolini tiene todavía, aunque ustedes no lo crean, tiene mucho pegue, ¿verdad? Tiene mucho desarrollo, una gran cantidad de discípulos y de agrupaciones políticas de extrema derecha que siguen reivindicando al fascismo italiano y a su líder Mussolini y a la familia Mussolini también, que ahí anda, ¿verdad? Ahí está la familia Mussolini, etcétera, sus nietos, sus bisnietos, no sé por dónde van en las generaciones. Y entonces, claro, hay una gran cantidad de agrupaciones. En cada país de Europa ustedes encuentran por lo menos 4 o 5 grupos de extrema derecha. Muchos de ellos son por lo menos un partido neonazi, ¿verdad? Y hay algunos casos en Grecia, Amanecer Dorado, que es abiertamente neonazi. No todos son neonazis, no todos son abiertamente pro-nazis, ni reivindican a Hitler. Hay agrupaciones de extrema derecha que no son neonazis, hay agrupaciones de extrema derecha que no son neofascistas abiertamente, hay agrupaciones de extrema derecha que no reivindican el pasado fascista de los años 20 y 30, pero que sí son agrupaciones ultranacionalistas y así, para que vean que también, ¿verdad? De nuevo, hay diferencias entre estas agrupaciones. El caso del Partido Nacionalista en Francia, bueno, el Partido Popular en España y el Partido Vox en España también. El Partido de la Libertad en Austria, en Italia la Liga Norte, en Hungría el Fidesz, Unión Cívica, que de hecho gobierna con Víctor Orbán. Es un movimiento político de extrema derecha ultranacionalista, aunque Víctor Orbán se ha desligado de ser acusado de fascista y esto, ¿verdad? Como les digo, a veces muchos tienen cuidado en reivindicarse como neonazis o neofascistas, ¿verdad? Y bueno, en Alemania el partido alternativa, política alternativa para Alemania, también, ¿verdad? Hay algunos casos aquí en los que uno puede ver el poderío que aproximadamente uno observa que tienen durante algunos años, en estos últimos 20 años, estos partidos de extrema derecha, ¿verdad? Ya en Dinamarca, en 2015, el 21% de la población que elige apoyar al Partido Popular Danés de extrema derecha. En Alemania, el 12,6%, ¿verdad? No son en algunos países, digamos, muy fuertes, pero sí hay datos preocupantes, ¿verdad? Vean en el caso Suiza, el caso de Francia, el Frente Nacional es la segunda fuerza más importante de Francia, ¿verdad? Es un partido muy importante con Jean-Marie Le Pen. En Hungría gobiernan. Aquí están dando la cifra de un movimiento neofascista, pero la otra extrema derecha en Hungría gobierna con Víctor Orbán. O sea, tienen muchísimo poder. Con una coalición, pero lograron llegar al poder, ¿verdad? Entonces, en Polonia son fuertísimos, por ejemplo, ¿verdad? Vean las cifras de apoyo popular, entre un 37 y 40% de la población
En Grecia no está ahí el dato, anda por otra parte, por ahí, pero en Grecia son fuertísimos también, o fueron fuertísimos porque se vinieron abajo los movimientos de extrema derecha, neonazis, justamente por los niveles de violencia que aplicaban, ¿verdad? No solo en un partido político, sino que tenían un brazo armado. Y entonces, bueno, claro que es preocupante los niveles de crecimiento de estos partidos y estas agrupaciones y sectas en Europa. Amanecer Dorado es en Grecia, pero se vino abajo bastante porque encarcelaron, tenían una gran cantidad de diputados en el Parlamento y después se vinieron abajo porque estos diputados fueron acusados de ser parte de una red de asesinatos políticos que se dieron en Grecia contra antifascistas. Y cuando los investigaron y en las computadoras encontraron efectivamente que había un montón de comunicaciones para atacar lugares donde, digamos, la sede de los partidos de izquierda o a personas de izquierda, y hubo varios heridos y varios muertos. Eran realmente, yo los estuve estudiando durante varios años y les di seguimiento al movimiento Amanecer Dorado. Era realmente preocupante en Grecia. Incluso era hasta peligroso, muchas veces hasta peligroso era para los turistas estar en ciertos espacios de la capital griega, ¿verdad? Porque, bueno, estaban estos grupos de skinheads, neonazis ahí, como pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, o como en Alemania también, que se hacen manifestaciones y los guardias lo vean a uno así, ¿verdad? Medio mestizo o cosas así. Ellos abiertamente atacaban, por ejemplo, almacenes y mercados de musulmanes, de árabes, de latinos que viven en Grecia o que vivían en el momento que estuvieron más fuertes, que fue 2010, 2014. Después, como les digo, el gobierno griego y la política griega ahí empezó a investigarlos muchísimo y los han logrado debilitar mucho porque encarcelaron a una gran cantidad de sus líderes que eran abiertamente así, ¿verdad? Asesinos. Bueno, ahí son algunos de los líderes actuales de los movimientos de extrema derecha en Europa. A diferencia de esta imagen del 2000, como de 2008, esa imagen, en esta imagen se ven muy inofensivos, ¿verdad? Hay una frase famosa con la que cierro esta presentación de Saramago que dice que los fascistas del futuro, y esa frase es bastante vieja, no se van a ver como personas intimidantes, ni peligrosas, ni violentas, ni agresivas, se van a ver como seres humanos totalmente normales, como empresarios exitosos, se van a ver como personas civilizadas y bien intencionadas, que no van a hacerle daño a nadie y que están hablando de buenas costumbres, de buenas tradiciones, de los valores cristianos, que están hablando de la salvación de la civilización occidental, etcétera, etcétera. Y Saramago se hizo nada más ni nada menos que profeta, ¿verdad? Tenía razón. Era más o menos como el caso de Donald Trump, ¿verdad? Esa etapa del trumpismo en Estados Unidos de la que no me quisiera acordar, tanto daño y tanto desastre que provocó, ¿verdad? Perdón, alguien me iba a decir algo por ahí, antes de arrancar con esto. Sí, profe. Dígame, sí. Te voy a decir que, bueno, yo tengo entendido que en Croacia también había un grupo que se llamaba los Ustachis, que estaban comandados ¿Ah, sí? por Ante Pavelic. ¿Qué pasó con ellos, profe? En Croacia. Ajá. Sí, todos estos países, República Checa, Eslovaquia, Croacia, es interesante, muchos países, incluso en Rusia, el movimiento fascista y neonazis en Rusia son fuertísimos. Recuerdo la famosa, cuando estábamos en clases presenciales, recuerdo en 2016, la famosa Eurocopa, a propósito del torneo Eurocopa en Francia, comentábamos mucho en la universidad que en la Eurocopa del 2016 en Francia, nada más ni nada menos que la cuna del liberalismo y del pensamiento occidental ilustrado, etcétera, ahí en París se agarraban, antes de los partidos se agarraban a golpes y a machetazos y a patadas y a sillazos en los bares, los movimientos de extrema derecha que iban a apoyar a sus equipos. Recuerdo un partido Rusia-Polonia, que fue una batalla campal en medio París, ¿verdad? ¿Quién diría, verdad? Imagínense, en medio de la capital del mundo, que dicen muchos, ¿verdad? Las capitales más, se supone, civilizadas, tranquilas y pacíficas. La Eurocopa fue un desastre, ¿verdad? De esas agrupaciones de skinheads y de movimientos neonazis que llegaron a apoyar a sus equipos, entre comillas, pero lo que llegaron fue a hacer un desastre, emborracharse a pelearse. El de Rusia-Polonia fue una batalla campal, además llegó la
la policía del ejército francés, y entonces fue una desgracia, ¿verdad? Después cuando jugó Holanda también, en Holanda unos movimientos neonazis fuertísimos que llegaban a los bares a emborracharse, y en esa época estaba muy fuerte toda la migración de población musulmana hacia países de Europa por el tema de las guerras que se están dando con la mal llamada primavera árabe y el Estado Islámico. Entonces muchos sirios y muchos de Libia, mucha gente de Libia, de Argelia, de varios países, Marruecos, etcétera, llegaron a Europa, y de ahí muchos fueron a Francia a pedir trabajo, y hay mucha población musulmana en Francia, de hecho, ¿verdad? Sobre todo de Argelia, de Siria, de Líbano, y entonces estos neonazis llegaban ahí a escupirles la cara, a hacerles bromas, a humillarlos, a decirles cosas, a pegarles. Bueno, era un escenario espantoso, yo lo recuerdo muy bien, el del 2016 con esa Eurocopa, ¿verdad? Bueno, es una cosa espantosa, sí, efectivamente, que estos gorilas se comporten así, pero bueno, era parte de ese bochorno ahí en plena Francia, en plena París, totalmente contradictorio en París ver uno neofascistas y neonazis ahí donde estuvo Hitler, ¿verdad? Cerca de la Torre Eiffel. Y después, bueno, se supone que la Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una de las grandes victoriosas, y se suponía que la Francia es una región antifascista o libre de fascismo, ¿verdad? Y ya tiene sus propios movimientos de extrema derecha y neofascistas, pero además los fueron a visitar a la Eurocopa todos los neonazis del resto de Europa, ¿verdad? Así de asqueroso fue todo ese escenario de ese torneo de fútbol, ¿verdad? Y ustedes saben que también los torneos de fútbol muchas veces reflejan lo podrido que está a nivel social y político el mundo, ¿verdad? Obviamente eso se ve mucho en los mundiales y las Eurocopas también, o las Copas Américas. Vean ahora, la Copa América nada más ni nada menos que en Brasil, que es un cementerio en este momento, producto de las pésimas políticas de manejo de la pandemia del presidente de extrema derecha, por cierto, Jair Bolsonaro. Entonces, es interesante, sí. No sé si alguien me iba a decir algo más. Para continuar, este es otro tema, digamos, que es el caso del fascismo islámico. Estamos haciendo como un estudio de casos, ¿verdad? Yo no quería dejar de lado este, aunque la vez pasada con esa conferencia del caso del conflicto árabe-israelí algo hablé de esto, pero también es interesante que en el Medio Oriente y en África uno ve agrupaciones de extrema derecha también. Es interesante porque nosotros lo decimos, lo planteamos así, ¿verdad? Como movimientos fascistas o movimientos neofascistas o agrupaciones de ultraderecha, pero ellos no se ven a sí mismos así porque evidentemente las maneras en las que ellos muchas veces interpretan la política y la ideología no es la misma que como lo interpretamos los occidentales. En tiendas occidentales, el centro de Europa y América, ¿verdad? Donde nosotros tenemos estos tipos de términos, manejamos mucho estos conceptos de extrema derecha, ultraderecha, extrema izquierda, izquierda, socialismo, comunismo, fascismo, liberalismo, ¿verdad? Pero sí, por sus comportamientos y por sus prácticas, muchos autores han hablado de que hay movimientos también en esas regiones que se comportan perfectamente como regímenes fascistas o regímenes dictatoriales, autoritarios, muy conservadores, ¿verdad? El caso del chiismo islámico que tomó el poder en Irán en 1879 y todavía gobierna en Irán. Es un régimen profundamente autoritario, dictatorial, muy rígido. El caso de los talibanes en Afganistán y Pakistán en los años 80, de ahí surge el movimiento Al-Qaeda, 1982. El caso de la falange libanesa árabe, en este caso no es fascismo islámico porque es un movimiento libanés árabe cristiano, pero de extrema derecha. De hecho, por eso se pusieron la falange, que era un movimiento profundamente violento y radical en contra de la población palestina, y bueno, llevó a cabo varias masacres en Líbano contra población palestina. El caso de la falange libanesa, sí, muy famoso fue en esa época. Y bueno, el caso más conocido de todos es el del Estado Islámico, del 2009 para acá. Todavía ahí anda un poco operando el Estado Islámico en algunas regiones de Irak, en algunas regiones, ya muy poquito en Siria, posiblemente en el norte de África. Ahí hay algunos resabios ahí, lo que va quedando del Estado Islámico. Pero bueno, el Estado Islámico, yo recuerdo que hace 6, 7 años en las discusiones en la universidad realmente nos daba terror
porque estuvo en su punto clímax, ¿verdad? De que realmente iba a poder lograr tomar el poder en varios países y era bien complicado el escenario, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, esas son como algunas imágenes de los talibanes en Afganistán y Pakistán. El caso del famoso al-Baghdadi y después, bueno, Osama Bin Laden, ya asesinaron a los dos. Osama Bin Laden lo mataron en 2011, bueno, según las crónicas de Narnia de Estados Unidos, ¿verdad? Yo no sé yo no sé si Osama Bin Laden debe estar en Qatar tomándose un whisky ahorita con 20 prostitutas. Pero bueno, el cuento de Estados Unidos fue que lo lograron matar en el 2011 en una operación de película de esas como la que va a salir un día de estos, o no sé si ya la estrenaron, la película de cómo matan a Osama Bin Laden. Pero el asunto es que según ellos ya lo mataron. Nunca quisieron dar pruebas de nada, ni quisieron mostrar el cuerpo, ni quisieron decir nada, porque según ellos dijeron en aquel gobierno de Barack Obama, lo recuerdo muy bien, dijeron que por respeto a la comunidad musulmana y a la comunidad árabe no iban a mostrar grandes detalles de qué fue lo que pasó, pero bueno, una gran patraña. ¿Cuándo han mostrado respeto por alguien en esa región? Ni por nadie en el mundo. Entonces, bueno, el asunto es que supuestamente ya está muerto y no sé, tal vez está metido en una montaña, como les digo, debe estar tomándose un buen whiskazo en un buen hotel, ahí esperando el mundial ahora, en el otro año. Abu Bakr al-Baghdadi, el caso del Estado Islámico, que era el dirigente, ese fue asesinado en 2019, también, bueno, esas son especulaciones muchas veces. Nosotros aquí en Occidente no tenemos mucha información de estas regiones, ni de lo que pasa, ¿verdad? Mucho menos uno se va a ir como los periodistas a buscar la verdad a esas regiones, sabe que están en guerra. Y bueno, el caso del Estado Islámico también, que sí ha existido ya mucha información en los últimos años de que es una agrupación que se ha debilitado muchísimo y es una agrupación que ya opera muy poco y domina muy pocas regiones del Medio Oriente. El otro, para ir cerrando, es la extrema derecha sionista también en Israel, que también tiene mucha fuerza. De hecho, hace un par de días a Benjamín Netanyahu lo quitaron del poder ya como primer ministro de Israel. Tenía 12 años de gobernar en aquel país y va ahora a gobernar este señor Bennett, que es de una tendencia extrema derecha, ultranacionalista, ¿verdad? Entonces ponía yo ahí en las redes sociales, vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Neftalí Bennett, también representante de movimientos muy radicales, porque aquí lo que hay de por medio problemático es que estos políticos ultranacionalistas de extrema derecha en Israel están llevando a cabo una política muy, muy violenta de apartheid y de completa violencia política y social contra la población palestina y población árabe en general, ¿verdad? Y además desatando guerras en la región. Recientemente salió información desclasificada que planteaba que Israel estuvo involucrado en los bombardeos que Estados Unidos llevó a cabo con Trump con Irán, ¿verdad? Atacando al general Soleimani. Vamos a ver, eso fue en enero del 2020 y asesinó también a un científico iraní. Y eso nos pudo haber llegado perfectamente a una guerra gigante en esa región y Israel está de por medio, ¿verdad? Es decir, básicamente que Israel es el que manda en la región y no Estados Unidos. Israel le da orden a Estados Unidos para que Estados Unidos haga cosas y no viceversa, como todos creeríamos, ¿verdad? Entonces, ahí hay manejos de poder y hay asuntos bien interesantes de cómo funciona el asunto. Bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, bueno, el asunto de los movimientos paramilitares y extrema derecha en Estados Unidos que tienen este libro buenísimo, bueno, el de Enzo Traverso genial, y este libro de Catherine Bellew, que por aquí lo tengo. Casi no se consigue aquí en Costa Rica, no sé si hay por ahí algunas copias, pero es muy buen libro en realidad. Ahí lo estaba leyendo hace algunos meses. Y bueno, algunas formas de que uno ve películas de estas, ¿verdad? A propósito del curso, American History X, bueno, es una genialidad sobre este tipo de agrupaciones. Ahora que salió esta hace un par de meses, buenísima. Fui a verla al Magali. Más bien aquí ya hablando del tema pasado, con la clase de filosofía, ¿verdad? La reivindicación de los movimientos afrocaribeños o afrodescendientes, en este caso afroamericanos. Esta película está demasiado genial, realmente se la recomiendo muchísimo. Casi a un nivel así top como American History X, digamos. Para que después cuando puedan ahí la busquen, a ver si ya la liberaron por ahí. Y
Sí, esta película tiene que ver con las Panteras Negras, el movimiento en Estados Unidos, muy importante en los años 60, 70, que operó como una agrupación marxista, pero que también se reivindicaba de luchas de todos los grandes teóricos como Franz Fanon, Malcolm X, Martin Luther King, de teoría política de reivindicación afrodescendiente, ¿verdad? O de reivindicación negra para buscar luchar por sus derechos, ¿verdad? Por los derechos de esta población. Bueno, el documental que les citaba, la enmienda 13, buenísimo, súper documental, les explica muchísimo cómo funciona el racismo en Estados Unidos, no solo el racismo callejero, sino el racismo institucional. Y bueno, esta película que también es buenísima, Infiltrados en el Ku Klux Klan, que salió en el 2016-17, muy buena película también, ¿verdad? Y bueno, pues claro que hay agrupación, hay movimientos de resistencia contra todo esto que hemos visto, ¿verdad? Que ya son pues, las agrupaciones de izquierda, las Panteras Negras que siguen operando, de hecho en Estados Unidos, grupos allegados. Ahora en Estados Unidos también ha surgido en los últimos años el Black Lives Matter o el movimiento Antifa, ¿verdad? Que son los que han estado también protestando mucho. Ajá, y bueno, me dice Noelia, hay una película que se llama Tiempo para Matar, que habla sobre estos temas también. Ah, esa no la he visto, Tiempo para Matar. Qué interesante. Es sobre Estados Unidos, sobre extrema derecha en Estados Unidos, supongo. Sí, es como, bueno, no sobre la extrema derecha, sino habla como sobre el racismo y todo esto, y el Ku Klux Klan también, sobre un juicio que le hacen a unos blancos por una violencia, ¿cómo se llama? Porque violan a una chiquita afrodescendiente. Entonces Ok. hay todo un juicio y sale el Ku Klux Klan también, entonces muy interesante. Buenísimo, gracias. Voy a apuntarla para revisarla. Sí, entonces, bueno, ahora, por cierto, que hace unos días mandé a pedir este libro a Brasil. En Brasil es gigantesco el movimiento de reivindicación afro también. Yo cuando estuve por allá estudiando, realmente, bueno, yo estaba asustado, ¿verdad? Me llamó la atención muchísimo, algo que uno jamás está acostumbrado en Costa Rica a ver ese tipo de movimientos políticos y agrupaciones políticas en las universidades, además universidades muy politizadas, ¿verdad? A punto de que, por ejemplo, la UNICAM, que es la mejor universidad de América Latina o la segunda mejor universidad, siempre se disputa ese primer lugar con la Universidad de Sao Paulo, con la USP. Esas son las dos mejores universidades de América Latina y las dos universidades están totalmente politizadas, ¿verdad? Es decir, están muy llenas de vitalidad juvenil, de gente joven organizada políticamente y un montón de libros que se distribuyen ahí, que uno puede comprar, que uno puede acceder. Los niveles de politización son tales que todas las paredes están rayadas, ¿ya? Ahí no hay pared que esté, que no esté violentada, digamos, si se quiere ver así. Entonces, bueno, sí, es bien interesante y por supuesto que toda la lucha política de izquierdas o de movimientos reivindicativos antifascistas pasa por también la reivindicación afro, porque bueno, Brasil, por supuesto, a diferencia de Costa Rica, tiene una población afro muy importante, muy grande, y además es una población afro que a diferencia también, de nuevo, con Costa Rica, no solo por un tema de población, de demografía, sino también porque en Brasil la población afrodescendiente ha logrado insertarse en las mejores universidades, está metida en los espacios de trabajo intelectual, académico, a partir de todas estas reivindicaciones que han logrado ir dando y que han logrado ir accediendo en los últimos, me contaban ellos, últimos 20, 25 años, ¿verdad? Esto no ha sido así siempre. Les ha costado muchísimo. En Costa Rica, vean que nosotros aquí en el Valle Central, en el GAM, por ejemplo, mucha gente, la realidad que ve es de no, la población afrodescendiente es poca y además la población afrodescendiente en las universidades nuestras, aquí por lo menos en el GAN, en el gran área metropolitana, es muy poca, ¿verdad? Es bien interesante ese tipo de fenómenos, verlos comparativamente. Bueno, son algunas imágenes del Black Panther Party, de las Panteras Negras en Estados Unidos. Dentro de lo que surgen, digamos, figuras interesantísimas como Malcolm X, que fue asesinado en 1965. Angela Davis, que ahí está todavía trabajando intelectualmente, siempre muy
muy activa. Angela Davis vino para la inauguración del curso lectivo de la UCR en 2018. Fue una actividad genial, buenísima, está grabada en YouTube, pues si quieren ver esa conferencia, Angela Davis, buenísima. Pero la Angela Davis de ahorita ya es una señora que, claro, ya más moderada, ¿verdad? En algunas cosas, pero la Angela Davis de los años 60 y 70 es una guerrillera de las Panteras Negras que estudiaba en la Universidad de California, Los Ángeles, y que estaba estudiando su doctorado nada más ni nada menos que con, con Herbert Marcuse, ¿verdad? Uno de los grandes teóricos de la Escuela de Frankfurt en Alemania, marxistas, de los que tuvieron que salir huyendo de los nazis en los años 30. Y bueno, claro que Angela Davis hizo su doctorado vigilado, bueno, no vigilado, asesorado por Marcuse, y bueno, se convirtió en una gran figura política en California, creo que ya les había comentado un poco. Ahí está en California todavía, sigue siendo una figura política, intelectual, académica de las universidades de California, de las más importantes. No solo la reivindicación negra, la reivindicación afro, sino es la lucha feminista, también políticamente, el empoderamiento de las mujeres para luchar por igualdad de derechos, por justicia social, por justicia socioeconómica. Y además, bueno, claro que es una teórica marxista, abiertamente siempre lo ha mantenido hasta la fecha, a pesar de todas las crisis que, por ejemplo, los grupos de izquierdas o el marxismo hayan sufrido después de los 90s. Ella se ha mantenido muy consecuente siempre en mantenerse como una intelectual muy combativa de izquierda. Y bueno, además ha salido en las películas, no ella, sino han salido actrices que hacen el papel de ella, ¿verdad? Como una de las líderes de las Panteras Negras. Entonces me parece una figura muy interesante, también muy importante de recordar y de estudiar, bueno, de estudiar sus libros, de sus trabajos. Martin Luther King, el caso muy famoso también en Estados Unidos. Martin Luther King asesinado, creo, en 1968, el mismo año en el que asesinan a Robert Kennedy, el hermano del presidente John F. Kennedy, que había sido asesinado en 1963. Vean ustedes los niveles de violencia que estaba viviendo nada más ni nada menos que Estados Unidos en los años 60, ¿verdad? Con figuras políticas gigantes asesinadas en medio de una violencia política donde los asesinatos y los atentados terroristas y las batallas campales en las calles eran a diario, ¿verdad? Una cosa realmente tremenda. Y bueno, el contexto actual ya de los últimos años, ¿verdad? Lo que les decía, la crisis económica del 2008 al 2020 ha fortalecido muchas veces gobiernos de extrema derecha a nivel mundial. Y bueno, hay que asumir un poco la discusión desde el tema, bueno, cuál es el papel de las políticas de izquierda, los partidos de izquierda, también el papel de las iglesias y también de la religión frente a este tipo de situaciones, de problemas de fascismos o neofascismos. Hay iglesias que son muy conservadoras, pero también hay reivindicaciones religiosas muy emancipadoras, ¿verdad? Yo les he contado de mi tesis doctoral sobre la teología de la liberación, que más bien es una vertiente pequeña, no es muy poderosa ni muy grande, pero sí muy famosa en América Latina, que desarrolló una visión de cristianismo social, que después pasó más bien a ser una especie de catolicismo marxista, si se quiere, o socialista. No marxista porque no era exactamente marxista, pero sí muy socialista, influenciada por el marxismo, y que generó que muchos cristianos y católicos y sacerdotes y religiosos directamente, dominicos, franciscanos, jesuitas, en los años 70, 80 se metieran de lleno en las luchas sociales y en los combates militares, incluso en las guerrillas. Se metieron a combatir a favor de los grupos campesinos, indígenas, de los pobres, para luchar contra las dictaduras militares en la región latinoamericana. Es interesantísimo todo ese movimiento que se da ahí. Por desgracia, bueno, la izquierda política en la Iglesia Católica sigue siendo débil, digamos, minoritaria. Algunas personas más optimistas, como Michael Lowy, señalan que más bien no, en realidad que, por ejemplo, el hecho de que el Papa Francisco esté ahorita al frente de la Iglesia Católica desde el Vaticano demuestra la vitalidad y la grandeza de la teología de la liberación. Yo digo que es algo más accidental que político, porque bueno, el Papa Francisco está un poquito influenciado por la teología de la liberación, tiene un discurso más social, ustedes lo han visto, algunos tal vez de ustedes sean religiosos y les guste ese tipo de figuras, y tiene un discurso interesante y todo el rollo, y es jesuita, etcétera, pero bueno, yo sigo pensando que a pesar de que esté el Papa Francisco dando la cara por el Vaticano y todo, la estructura eclesial de la iglesia ahí sigue siendo un desastre. Digo, no sé, me parece que sigue dominando ahí
el conservadurismo y la derecha, a pesar de que Francisco sea, digamos, el Papa en este momento. Profe, Sí, bueno, yo he escuchado mucho que tal vez el Papa quiere hacer muchas cosas y muchas personas quieran ir en contra, pero hay tantos que están a favor de quedarse en lo tradicional que al final terminan por dejar que siga lo tradicional y porque es muy difícil luchar contra esas personas. sí, sí, claro, claro. No, no, yo también admiro algunas cosas del Papa Francisco. Me parece que sí viene una vertiente diferente, es latinoamericano, conoce la realidad latinoamericana, sabe nuestros problemas, no es Ratzinger, ¿verdad? Profundamente anticomunista, recontraconservador, ignorante de los problemas que vivimos en la región latinoamericana, ni es Juan Pablo II, con el cual también me ahorro mis comentarios. Por supuesto que es una persona mucho más progresista, ha denunciado cosas, ha dicho cosas incómodas a las élites, incómodas a los dueños del mundo, a los amos del mundo, a los grandes capitalistas del planeta, les ha dicho sus verdades en la cara, pero por desgracia eso no tiene gran repercusión en términos reales, concretos. Es decir, llegó la pandemia y los 8 hombres más poderosos del mundo aumentaron sus riquezas. Entonces uno dice, hey, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Vean qué complicado. Es decir, George Soros y todos estos tipos están cada vez más poderosos en plata, los desgraciados, en vez de uno decir, bueno, tal vez la pandemia les haya sensibilizado algo a alguien, pero no. Esto es más bien sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, ¿verdad? También podríamos uno pensar qué capacidad tiene el Vaticano y la Iglesia Católica, además debilitada en los últimos 30 años muchísimo, para poder ejercer verdadera presión. Es como la ONU o la OEA, ¿verdad? Es decir, cuando la ONU le dice a George Bush que no puede invadir Irak y Afganistán, y George Bush se le burla en la cara y se le ríe, le dice, ¿qué me importa que ustedes me digan que no puedo? Yo lo hago y punto. Y y llega e invade Irak, mata a un montón de gente, y una guerra que destruyó un país entero y asesinó a más de 600,000 personas, etcétera, etcétera. Y ahí está Bush libre, ¿verdad? George Bush está feliz de la vida en su finca en Texas y ahí sale, a veces, ahora lo sacan en programas televisivos y todo, y es un completo criminal. ¿Y quién le dice algo? ¿Y quién le hizo algo? ¿Y quién lo enjuició por todos los crímenes que cometió, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo podrido que está el sistema político internacional y también básicamente la humanidad. Es decir, si tuviéramos una humanidad más decente, uno no podría pensar que alguien como George Bush estaría libre y feliz de la vida dando entrevistas en canales televisivos y saliendo ahí en las tomas de poder y en los traspasos de poder. Ahora que Biden llegó ahí, y, bueno, el payaso Trump no quiso ni siquiera ir, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, pues ahí está Bush sentado felizmente. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, entonces, para que vean ustedes cómo funciona el asunto. Pero sí, efectivamente, el caso del Papa Francisco tiene que lidiar con una estructura de la iglesia muy difícil, ¿verdad? De cambiar y de transformar. Bueno, el papel de la policía y el ejército, para muchos como gendarmes del fascismo o del neofascismo, bueno, es otro de debate interesante. El papel de los nacionalismos, bueno, ya los hablamos, y otras agrupaciones de extrema derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente es eso, muchachos. Ya no tengo tiempo. Esta es la famosa cita que les decía de Saramago. Muy buena también. Y que efectivamente estaba, estaba anunciando mucho de lo que venía en el siglo XXI en América Latina respecto sí, a estas nuevas agrupaciones o nuevas tendencias de extrema derecha en muchos países de Europa y en Estados Unidos y también en países de América Latina, ¿verdad? Nosotros no estamos exentos de eso, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios. Voy a subirles la presentación y no sé si me faltaba subir otra más, pero ahí les voy a subir los materiales. Y si tienen algún comentario, pregunta, para ir cerrando. Vamos, todo clarísimo. Sí, Bueno, profe, muchas gracias. Estuvo muy interesante la clase. muy bien. Sí, profe. Muy Mucha bien. información, pero Sí, yo, de hecho, esto es como para desarrollarlo como en 3 clases, ¿verdad? Yo tengo que ir rapidísimo. De hecho, hay que desarrollarlo muy rápido y me gustaría ampliarlo más, pues no tenemos demasiado tiempo. Son temas muy largos, hay mucha información.
son temas muy interesantes y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, darles apenas un escenario general y un panorama general, ¿verdad? Para que ustedes tengan un poco de conocimiento de esto. Sí, profe, ojalá tuviésemos el conocimiento que usted tiene para poder hablar tantísimo. Sí, bueno, a mí me gustan mucho estos temas, entonces ahí siempre estamos estudiando y trabajando estas temáticas, son muy interesantes y entonces, bueno, igual ya con este curso con los profesores, nosotros incluso hemos estado ya varios años y nos gusta trabajar bastante estas cosas, de identidades y de problemas políticos, etcétera. Entonces, bueno, ya con esto ya se ayudan y entienden mejor la dinámica de lo del ensayo y aprovechan para entonces ya trabajarlo con más tranquilidad. Y tienen, bueno, una semana, les dije que entonces voy a aumentarles el periodo de tiempo para que no estén demasiado estresados esta semana. Yo entiendo que todos están muy cansados y estresados, entonces, bueno, es importante ahí para que tengan un poquito más de chance. ¿Ok? Entonces nos vemos, muchachos.